Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestro nuevo capítulo de nuestra serie Historia de la Iglesia, Historia del Cristianismo. Y bueno, hoy es un día muy especial para mí, es un día único, porque bueno, voy a estar hablando sobre una etapa que para mí es una de las más hermosas, para mí, no quiero decir que las demás no, pero ha sido de estudio por mucho tiempo de mi parte, ha sido motivo de interés mío por mucho tiempo y que bueno, hoy tengo la oportunidad de compartírselos. Voy a estar hablando sobre los padres apostólicos. Los padres apostólicos de la iglesia, y bueno, que en muchos de sus casos no son conocidos en general. Si ustedes buscan padres apostólicos, enseñanzas de la iglesia cristiana, bueno, hay pocos videos y libros cristianos de época de los padres apostólicos o padres apologistas griegos o doctores de la iglesia. Es muy poco material hablando del cristianismo. Son muy pocos que hablan sobre este tema. Bueno, hoy tengo el gusto de hacerlo. Y bueno, no solamente tengo el gusto de hacerlo, sino citar de la fuente más íntegra, porque voy a estar citando textualmente los textos de ellos, voy a estar citando textualmente lo que ellos escribieron de las traducciones más íntegras. Y esto no cualquiera, sinceramente, puede tenerlo. O sea, las traducciones más íntegras, no cualquier persona puede tenerlos. El Señor sabe que siempre ha sido mi interés el poder estudiar la vida de los padres apostólicos. Y bueno, providencialmente me ha enviado las mejores traducciones. Esto solamente el Señor lo pudo haber hecho. Bueno, con la muerte de los apóstoles, uno pudiese pensar que la iglesia se debilitó o quedó debilitada. No, pero su labor y enseñanza forjó a grandes hombres que fueron dignos de su sucesión. Uno puede pensar que, bueno, la muerte de los apóstoles, muchas cosas se perdieron, o que la iglesia se estabilizó, o la iglesia debilitó, pero realmente fue todo lo contrario, ¿no? Y bueno, los hombres que heredaron el legado de los apóstoles, los hombres que fueron enseñados directamente por los apóstoles, bueno, a ellos precisamente se les llama los padres apostólicos, a los hombres que fueron discípulos directamente de los apóstoles, ¿no? Y bueno, estaremos hablando sobre ellos. Bueno, antes de entrar al estudio, no voy a abarcar realmente todos los padres porque es muchísima información. Tendríamos que tener un estudio completo sobre los padres apostólicos. Y bueno, este estudio se llamaría vida patrística, o padres apostólicos, o padres de la iglesia, como le quieran llamar, de la misma manera se le conoce así. Bueno, se necesitaría hablar muchos capítulos sobre la vida de los padres apostólicos. Y bueno, para esto quiero recomendarles mejor un diccionario sobre la patrología. Hay muchos diccionarios sobre la patrología que pueden ustedes adquirir. Bueno, está el más confiable, yo recomendaría el de César Vidal, que precisamente se llama Diccionario de la Patrística, y están los de la BAC, que son actualmente me parece 5 tomos. Si no, mi amigo Zach, si me está viendo por ahí, me pueda corroborar en los comentarios, que bueno, él es un máster en los libros de la BAC. Creo que son 5 tomos, no sé si las primeras ediciones son 3, pero bueno, son 5 tomos me parece. Y bueno, ahí viene completo toda la vida de los padres apostólicos. Y bueno, son los más confiables que yo puedo recomendarles en cuanto a la vida de la patrología. No, porque no puedo abarcar todos, y para que ustedes puedan comprender a todos ellos y puedan conocerlos quizás de alguna manera, puedan ustedes comprar un diccionario. Ahora sí que entrar a sus obras, pues compren sus obras completas. Hay dos cosas, son muy caros y no son fáciles de conseguir. Así es que bueno, prefiero que ustedes busquen un diccionario de la patrística si quieren conocer en general. Si no quieren profundizar académicamente, bueno, pueden hacerlo a través de un diccionario de la patrística. El término padre, ¿por qué se les da este término a ellos? Bueno, eran llamados padres por sus congregantes o sus siervos de la iglesia. Lo veían como ejemplos y padres espirituales. Es por eso el término padre. En una ocasión uno de ellos dijo, o sea, un padre apostólico, no sabía que yo era considerado padre. Lo miraban como un padre espiritual. Bueno, es una práctica que hoy en día algunos llevan a cabo, lo ven como un padre o una madre espiritual. Bueno, en esa época la iglesia miraba el ejemplo de estos hombres y bueno, los hacían llamar como sus padres porque los guiaban, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es el término padre, porque se les pone así. Los documentos, miren, los documentos de los padres apostólicos siempre estuvo bajo el poder del Vaticano, del papado. Y bueno, aquí quiero tomarme unos segundos para mencionar a un hombre que me fascina, un hombre que me encanta muchísimo el trabajo que hizo con los padres de la iglesia. Bueno, los documentos como estuvieron en el Vaticano, los primeros que sacaron a luz los documentos de los padres apostólicos
fue precisamente el Vaticano, ¿no? Pero bueno, la mano de Dios estuvo ahí y estoy seguramente que la mano de Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque el trabajo de traducción lo hizo un hombre llamado Daniel Ruiz Bueno. Daniel Ruiz Bueno fue un catedrático de la lengua griega y latina y entre otras lenguas, pero principalmente griega. Él hizo el trabajo de la traducción de los padres apostólicos, del griego y del latín. Y bueno, él al estar dentro de la labor del Vaticano, su trabajo fue monumental. O sea, el trabajo que hizo Daniel Ruiz Bueno fue extraordinariamente monumental. De tal manera que aún los escritores y teólogos cristianos han copiado sus traducciones. O sea, imagínense el trabajo tremendo que hizo Daniel Ruiz Bueno. Fue un trabajo tan íntegro, se los digo por experiencia, porque he leído todas las obras de Daniel Ruiz Bueno, de los padres de la iglesia, y híjoles, es un trabajo comunal, es un trabajo extraordinario, es un deleite leerlo porque la traducción es íntegra. La mano de Dios estuvo ahí y puedo estar seguro de ello. Entonces, bueno, quise dar el crédito a Daniel Ruiz Bueno porque para mí en lo personal, después de haber estudiado la vida de los padres, aún de los mismos cristianos, la mejor traducción definitivamente la hace Daniel Ruiz Bueno. Y bueno, ya voy a entrar en materia porque es muchísima la información. El primer padre apostólico que yo quiero citar es Policarpo de Esmirna. Él vive del año 69 al año 155. Es discípulo directo del apóstol Juan. A esto según las fuentes de otros padres de la iglesia como Tertuliano e Irineo de León. Bueno, que fueron padres muy tempranos también de la época, Irineo principalmente de la época también del apóstol Juan, y bueno, ellos datan en sus escritos que fue un discípulo directo del apóstol Juan, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna es obispo de Esmirna precisamente, de ahí su término de Policarpo de Esmirna, y bueno, llegó a conocer al apóstol Pablo en uno de sus escritos de Policarpo. Bueno, él llega a conocer al apóstol Pablo. Su carta va dirigida a los filipenses, es su escrito, es la única carta que ha llegado a nuestros tiempos. El escrito a la carta a los filipenses es la única carta que ha llegado a nuestros tiempos. Y bueno, a mi punto de vista, hermanos, amigos, este texto o esta carta de Policarpo a los filipenses tuvo que haber entrado en el canon bíblico. Esto es a un título personal. Yo la primera vez cuando leía Policarpo, híjoles, yo sentí ahí el pensamiento, el espíritu de un apóstol, sentí algo muy fuerte, no sé, no sé si sea el único que le pase, pero yo cuando leo algún libro muy fuera de la Biblia, bueno, cuando leo la Biblia puedo entender la inspiración divina, por supuesto, pero cuando leo algún libro que me inspira, esto no quiere decir que haya entrado en el canon, porque hay libros muy después del canon, pero puedo sentir algo muy especial de Dios en esos libros, y yo digo, esto viene de Dios, y este hombre fue inspirado por Dios, y no cualquiera puede escribir esto, y bueno, en el caso de Policarpo fue así, ¿no? Yo cuando leí me quedé impactado porque, híjoles, deberían de leer la carta a los filipenses de Policarpo. Bueno, para mí el punto personal tuvo que haber entrado en el canon. Bueno, el canon no lo decidió así, pero bueno, entre sus escritos se encuentran, por ejemplo, como les dije hace unos segundos, yo tengo el privilegio de tener las mejores traducciones. Igual hay algunas porciones, no voy a leer todas las porciones que traigo aquí apuntadas porque es muchísima información, pero bueno, voy a leer algunos textos para que ustedes puedan entender de primera mano en la mente de estos hombres, ¿no? Por ejemplo, hace una exhortación a la vida cristiana. Voy a leer textualmente lo que él dijo acerca de la exhortación a la vida cristiana. Por lo cual, ceñidos vuestros lomos, servir a Dios con temor y en verdad, dando de mano a la vana palabrería y al extravío del vulgo, creyendo que el que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos y le dio gloria y asentó a la derecha, el cual ha de venir como juez de vivos y muertos, y cuya sangre ha de requerir Dios de los que no creen en él. Ahora bien, el que resucitó de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, con tal de que cumplamos su voluntad y caminemos en sus mandamientos y amemos lo que él amó, apartados de toda iniquidad, avaricia, codicia, maledicencia, falso testimonio, no volviendo mal por mal, ni injuria por injuria, ni puñetazo por puñetazo, acordanos más bien de lo que el Señor enseñó, diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, perdonad y os perdonará, compadeced y seréis compadecidos, con la medida que midéis, os será medido también vosotros. Esto es en cuanto a la situación de la vida cristiana. El recuerdo del apóstol San Pablo, él cita al apóstol Pablo porque convivió, él dice que él estuvo entre los hermanos de la iglesia, y bueno, principalmente en la iglesia de Filipenses, y bueno, lo citan que estuvo entre ellos, y bueno, Policarpo de Esmirna lo conoce,
y otro escrito contra la avaricia. Y bueno, él habla sobre la avaricia que existió citando el Antiguo Testamento y conoce la Biblia de una manera monumental. Y bueno, otros escritos es amonestación contra los ministros, recomendación a los ancianos. Y bueno, hay un texto que quiero leerles, la herejía primogénita de Satanás, que él también hace una exhortación en cuanto a los grandes movimientos que en su época existían. Bueno, él habla acerca precisamente de las herejías primogénitas de Satanás. Y él dice lo siguiente: porque todo aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne es un anticristo, y todo que no confiese el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que transgiversa las palabras del Señor para sus propias concupiscencias y dice que no se da ni resurrección ni juicio, ese tal es primogénito de Satanás, por lo cual, dando de la mano de la vanidad del vulgo y de sus falsas doctrinas, volvámonos a la palabra que desde el principio nos fue transmitida, vigilando por las oraciones y perseverando con los ayunos, pidiendo en nuestras súplicas al Dios que todo lo ve, que no nos deje caer en la tentación, como dijo el Señor, porque el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Entre esto y muchos textos más de la carta de Policarpo a los filipenses encuentras ustedes estos textos. Bueno, Policarpo escribía de una manera tremenda. Si ustedes pueden escuchar los fragmentitos que leí de su carta, bueno, ustedes pueden ver el espíritu y la mente de este varón, ¿no? Y bueno, otro de las entre tantos temas que él abarca por ejemplo Jesucristo, esperanza y prenda de nuestra justicia. Y bueno, y él habla sobre el ejemplo de los últimos mártires de su época. Precisamente él hablaba que debían de imitar a los mártires de su época y tener confianza en el Señor. Bueno, conducta cristiana irreprochable, también habla sobre la conducta cristiana irreprochable y entre otras cosas muy interesantes. Bueno, Policarpo de Esmirna escribe esto, fue discípulo directo del apóstol Juan. El apóstol Juan en las iglesias de Asia, bueno, la iglesia de Esmirna, bueno, él era básicamente el obispo Policarpo. Y bueno, su martirio es muy interesante en cuanto a lo que sucede. Sabemos que los martirios eran muy dolorosos y era muy triste que hombres de esta talla murieran así también, pero bueno, de alguna manera ellos lo hacían con mucho gozo. Bueno, al ser un hombre de una talla tremenda, era buscado por el diablo a través de los romanos, ¿no? Era buscado para ser ejecutado, porque al diablo no le convenía que un hombre de este tipo estuviera dirigiendo una iglesia naciente. Al diablo no le convenía que un hombre de esa talla estuviese dirigiendo a la iglesia y bueno, le estuviese causando muchos daños. Y bueno, un siervo de Policarpo lo traiciona indicando dónde estaba ubicado Policarpo. No, Policarpo no es que estuviese refugiado, pero sí estaba en un lugar seguro, evitando precisamente que lo atraparan para seguir enseñando a la iglesia. Un siervo de él, bueno, lo traiciona y le dicen dónde está ubicado. Y la iglesia le suplica y le ruega que huya, a lo cual él no está dispuesto. Policarpo dice: yo no voy a huir, creo que si el Señor tiene preparado para mí el martirio, lo va a aceptar de buena gana. Y él no escucha la voz de la iglesia, no huye, sino que se detiene. Y bueno, cuando se detiene, en esa noche Policarpo tiene un sueño. Y bueno, en su sueño él sueña que su almohada se enciende en llamas, ¿no? Se enciende en llamas en esa visión, yo diría. Y al despertar le dice a alguno de sus siervos: es necesario que yo muera en la hoguera. O sea, él despierta, entiende esa almohada encendida en llamas y dice: es necesario que yo muera en la hoguera. Bueno, eso se lo dice a su siervo y precisamente ese mismo día llegan a aprenderlo, llegan los romanos a aprenderlo. Y bueno, es algo interesante esto, que bueno, cuando llegan, el Policarpo ya sabía lo que iban, les dice a sus siervos: denle de comer a estos soldados. Fíjense, los reciba de buena gana, les da alimentos, los alimenta y dice: mientras ustedes comen, denme una hora para orar al Señor. Bueno, su espíritu estaba fortaleciéndose en el Señor y empieza a orar. Y bueno, mientras esos soldados comían, escuchaban cómo Policarpo oraba al Señor. Y bueno, no fue una hora, sino se tardó más de 2 horas. Y estos hombres se conmueven, ¿no? A ver cómo este hombre se quebrantaba ante el Señor. Y estos soldados se quebrantan a escuchar esto. Y estos soldados son los que de alguna manera persuaden a Policarpo a que deje ese cristiano para que evite la muerte y el martirio. A lo que Policarpo, bueno, dice que no, y bueno, en tanta insistencia, porque lo insistieron muchísimo, a que Policarpo no existe, bueno, lo arrojan de la carroza, del carro de esa época, lo arrojan y bueno, lo lastiman. Después de esto, bueno, ya lo llevan camino a la hoguera y aquí pasa algo extraordinariamente interesante. En el camino ya a punto de entrar
al lugar donde iba a ser martirizado, escucha una voz del cielo. Yo no dudo, si ustedes leen la carta de Policarpo y leen su vida completa, se van a dar cuenta de la talla de este hombre. Y yo en lo personal no dudo que esta voz haya sido cierta. Escucha una voz del cielo Policarpo, y no solamente Policarpo, sino los hombres que lo rodeaban, los hombres que iban con él, principalmente los soldados romanos, escuchan esta voz que decía: Policarpo, no temas, yo estoy contigo. Y entonces dice la historia que los soldados romanos voltean a ver quién había hablado, pero no había nadie. Y bueno, y Policarpo había entendido quién era. Policarpo retoma valor. Y bueno, y llegando al lugar de su martirio, el hombre que lo había mandado a ejecutar y a prender dijo: pues maldice a Jesús para que seas libre. Nuevamente el diablo le hace esta propuesta. Dice: maldice al Señor Jesús y bueno, vas a salvar tu vida. Y bueno, a lo que Policarpo le responde: 86 años del Señor me ha hecho bien y no me ha hecho ningún mal. 86 años le he servido al Señor Jesús y no encontré ningún mal al Señor. ¿Y tú me pides que yo lo maldiga? Entonces Policarpo rotundamente dice que no. Entonces se enfadan contra él, y la multitud inmediatamente va por la leña y prepara la hoguera. Inmediatamente la multitud quería que lo mataran, que lo quemaran. Y bueno, encienden la llama, atan a Policarpo y empiezan a encender la hoguera. Aquí pasa algo otra vez peculiar, algo totalmente asombroso, que las llamas no consumían a Policarpo, o sea, las llamas no quemaban a Policarpo. Y bueno, miraban que el fuego estaba alrededor de él, pero Policarpo no se encendía. Y bueno, entre tanto furor, a ver a este hombre de Dios que el Señor estaba cuidando de él, finalmente con una lanza lo atraviesa, ¿no? Atraviesan con una lanza, y fue tanta la sangre que fue derramada que su misma sangre apagó esas llamas, ¿no? Y así muere este gran hombre, este padre apostólico de la iglesia, Policarpo de Esmirna. Recomiendo muchísimo leer su carta y su vida, porque es sumamente interesante, ¿no? Y este es, bueno, es el primer padre apostólico que quiero citar. El otro padre apostólico, bueno, que yo quiero citar es Clemente de Roma. Clemente de Roma fue discípulo directo del apóstol Pablo y fue obispo de Roma. Se cree que Clemente, mencionado por Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 3, es ese Clemente. El apóstol Pablo escribe a Filipenses capítulo 4, versículo 3, citando a un Clemente, mandando saludos a un Clemente, aquel hombre que había trabajado con él en las diversas misiones. Y bueno, se piensa que es Clemente porque, bueno, fue discípulo directo del apóstol Pablo. Hay muchas señales a que pudo haber sido él. Bueno, no podemos estar seguros porque no da como tal el título de Clemente de Roma, ¿no? Pero bueno, citada a Clemente, podemos casi asegurar que fue él. Casi, no podemos decirlo abiertamente, pero bueno, nos da muchos indicios que fue él. Ireneo lo menciona como contemporáneo de los apóstoles. Bueno, definitivamente fue contemporáneo de los apóstoles. A él se le atribuyen dos cartas, primera y segunda carta a los Corintios. Estas cartas escritas 40 años después de que el apóstol Pablo escribe sus cartas a dicha iglesia. Bueno, en su primer carta menciona temas muy interesantes. Bueno, el motivo de su carta fue precisamente de la codicia y la envidia que había en Corintio en esa época. Había unos jóvenes que habían entrado a la iglesia y habían entrado con ideologías ajenas a lo que Pablo y lo que los ancianos estaban instituyendo y llevando a cabo. Y bueno, ellos tratan de revolucionar la iglesia y sacan a los ancianos de la iglesia. Estos jóvenes llegan básicamente a causar estragos a la iglesia, y esto fue el motivo de que Clemente escribiese estas cartas. Por ejemplo, él escribe, los daños de la envidia, y habla sobre los mártires de Roma. También habla sobre la exaltación de la humildad, la jerarquía cristiana, hablando precisamente de Dios, de Cristo y de los apóstoles, que era el orden en el cual estaba la jerarquía cristiana y en el cual la iglesia tenía que basarse. Y bueno, hay un ejemplo que yo quisiera hablar precisamente sobre el ejemplo de Rahab, por un ejemplo sumamente interesante, y aquí quiero citarlo esto, ¿por qué? Porque es muy importante a lo que voy a hablar a continuación. El ejemplo de Rahab, él dice, por ejemplo, Clemente de Roma: por su fe y hospitalidad se salvó Rahab, la llamada ramera, porque habiendo Josué, hijo de Nabé, enviado espías a Jericó, se dio cuenta el rey de aquella tierra de que habían venido para explorar el país, y despachó gente para prenderlos y, una vez en su poder, quitarles la vida. Así pues, la hospitalaria Rahab, habiéndolos acogido en su casa, los ocultó debajo de la caña de lino, presentándolos luego los emisarios del rey, y le dijeron: en tu casa han entrado los espías de nuestra tierra, sacarlos
porque lo ordenó el rey. Respondiendo ella, es cierto que entraron en mi casa los hombres que andan buscando, pero se salieron inmediatamente y van ya a su camino, mostrándoles la dirección contraria. Luego dijo a los exploradores, con certeza conozco yo que el Señor Dios os va a entregar en esta tierra, porque el temor y espanto de vosotros ha caído sobre sus habitantes. Cuando pues sucediere que vosotros os apoderéis de ella, salvarme a mí y a la casa de mi padre. Constantándoles ellos así, así será como has hablado. Así pues, apenas te des cuenta de que nos acercamos, reunirás a todos los tuyos bajo tu techo y se salvarán. Pues cuanto fueses encontrado afuera serán aniquilados. Y añadiéndoles que pudiera una señal a saber que colgara de su casa un paño de escarlata, dándoles así a entender que por la sangre del Señor tendrían la redención todos los que creen y esperan en Dios. Ya habéis querido, como no solo se dio la fe, sino también la profecía de esta mujer. Bueno, ¿por qué cito a Rahab? Porque así textos como este de que cita a Rahab por la fe de Rahab y otros textos aparecen en la carta a Clemente de Roma, bueno, conociendo de una manera profunda el Antiguo Testamento. ¿Y por qué cito esto? Bueno, porque se cree que Clemente de Roma escribe la carta a los hebreos. Hay muchas razones por lo cual Clemente de Roma se piensa que escribe la carta a los hebreos. Una, porque es conocedor del Antiguo Testamento y conoce tan bien el Antiguo Testamento que, bueno, lo cita de una manera descomunal. Toda la tradición hebrea que aparece ahí precisamente en ese libro de los hebreos, lo conoce Clemente de Roma. Y no solamente lo conoce Clemente de Roma, sino que al ser un discípulo del apóstol Pablo, tiene mucho del pensamiento del apóstol Pablo y mucho había aprendido del apóstol Pablo. Y es por eso que quizás de lo que aparece en el libro de los Hebreos aparezca algo de Pablo, pero a través del pensamiento de Clemente de Roma. Y cita muchos pasajes, por ejemplo, capítulo 11 de los Hebreos acerca de la fe, Clemente de Roma, en esta carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios habla textos muy similares a los que aparecen en el libro de los Hebreos. Es por esta y algunas otras razones por lo cual se piensa que Clemente de Roma escribe el libro a los Hebreos. Se piensa, no podemos estar seguros, pero bueno, dan muchos indicios a que él pudo haber sido el que escribe la carta a los Hebreos. Su segunda carta, bueno, la segunda carta es muy dudosa que sea de Clemente de Roma, puesto que es más una homilia. Una homilia era aquella predicación o exposición de la palabra del Señor ya teniendo previamente algo escrito como un libro o enseñanza. Esto es una homilia. Entonces es más una homilia, se encuentra muy poco rastro de Clemente de Roma en él. Y bueno, esa homilia es anónima, pero se le acredita a Clemente de Roma. Bueno, históricamente es muy dudoso, tiene muy poco peso histórico a que sea de Clemente de Roma. Pero bueno, se le da este tratado a él. Y bueno, la muerte de Clemente de Roma, bueno, él lo atan con un ancla al cuello y lo lanzan a la mar, ¿no? Esto del ancla, bueno, quizás fue en señal de burla, porque bueno, era uno de los símbolos cristianos, tanto el pez, el crismón, el ancla, eran símbolos cristianos que usaban en la iglesia primitiva, y bueno, queremos pensar que en forma de burla, quizás se le ata esta ancla al cuello y lo lanzan a la mar, un ancla muy pesada, y así muere Clemente de Roma, así muere martirizado Clemente de Roma. El siguiente padre apostólico que quisiera citar es Ignacio de Antioquía. Él está del año 35 al 108, 110 aproximadamente, y él es autor de 7 cartas. La carta a los Efesios, a los Magneseos, a los Tralianos, a los Romanos, a los Filadelfos, a los Herminianos y a Policarpo, una carta que le escribe a Policarpo. Por ejemplo, es interesantísimo también la vida de Ignacio de Antioquía, igual recomiendo muchísimo. Al igual de Clemente de Roma, recomiendo muchísimo la vida de este hombre y sus cartas. Bueno, él escribió 8 cartas. Estas 8 cartas él las escribe precisamente en su semana de martirio. Lo arrestan y es una semana de camino hacia Roma para ser ejecutado en martirio. Y bueno, durante esa semana de transición, él escribe las 7 cartas, por lo tanto se le conocen las 7 cartas de Ignacio Mártir, porque va a morir como mártir, y bueno, en una semana él escribe estas cartas, ¿no? 7 cartas que escribe en una semana, y es muy interesante igual, se siente el espíritu apostólico en este hombre también, se siente el pensamiento apostólico en Ignacio de Antioquía,
Por ejemplo, él escribe algo muy interesante en su capítulo 8 de su carta a los Efesios. Por ejemplo, él escribe acerca enteros de Dios. Y voy a leer lo que él dice en esta carta. Que nadie pues os engañe, como en efecto no os dejáis engañar, siendo como sois íntegramente de Dios. Porque como sea cierto que ninguno contienda que puede atormentados tenga asiento entre vosotros. Prueba de ello de que vivís según Dios. Víctima vuestra soy y me ofrezco en sacrificio por vosotros, Efesios, iglesia celebrada por los siglos. Los carnales no pueden participar en las obras espirituales, ni los espirituales las carnales, al modo que tampoco la fe sufre las obras de la infidelidad, ni la infidelidad las de la fe. Sin embargo, aún los que hacéis según la carne se convierten en espiritual, pues lo hacéis todo en Jesucristo. Esto es acerca enteros con Dios. Bueno, también la carta a los magnesios escribe acerca de los cristianos de verdad. A la carta a los australianos habla acerca de la mala hierba de la herejía. Y por ejemplo, él habla acerca de esto, quiero citarlo textualmente también. Espero un poquito de paciencia, ya que, bueno, para mí es muy importante que ustedes conozcan un poco del pensamiento de los padres apostólicos y sus escritos. Bueno, por ejemplo, él habla acerca de la mala hierba de la herejía. Os exhorto, pues, no yo, sino la caridad de Jesucristo, a que uséis del solo alimento cristiano y os apartéis de toda hierba ajena, que es la herejía. Los herejes mezclan a Jesucristo con sus propias opiniones, que presentan como dignas de todo crédito y son verdad como quienes brindan un veneno mortífero diluido en vino con miel. El incauto y gustosamente lo bebe, se lo toma en funesto placer su propia muerte. Habla precisamente acerca de aquellos hombres que han mezclado el cristianismo con herejías y que simplemente están metiendo veneno a los hermanos, ¿no? Este era el pensamiento de estos hombres. Por ejemplo, la carta a los romanos, él habla acerca que está atado a 10 leopardos. Por ejemplo, él dice de esta ocasión lo siguiente. Desde Siria a Roma vengo luchando con las fieras por tierra y por mar. Atado que estoy noche y día a 10 leopardos, es decir, a un pelotón de soldados, que hasta con los beneficios que se le hacen se vuelven peores. Entre sus malos tratos me hago yo cada vez más discípulo del Señor, aunque no por esto estoy siendo justificado. Híjoles, precisamente como escribe su carta rumbo al martirio, él habla sobre estos 10 soldados romanos que lo van escoltando y bueno, que sus tratos no son nada buenos. Y él dice, y esto me hace cada vez más discípulo del Señor. Dice, pero aún con esto, dice, esto no me justifica ante el Señor. O sea, imagínense, él decía que, bueno, ellos tenían la doctrina de los apóstoles, que sin la fe, sin el nuevo nacimiento, no podía uno ser justificado. Y bueno, él decía que aún en todos esos tratos él no era justificado. O sea, vean el pensamiento de estos hombres. Por ejemplo, carta a los Filadelfos, él habla acerca sobre los hijos de la luz. Carta a los herminianos, en uno de sus capítulos habla, los que niegan serán negados. Y bueno, en la carta que le dedica a Policarpo, ya lo hemos citado, que fue Policarpo, bueno, él habla acerca de los casados y continentes, habla acerca de aquellos casados que deben conservarse en pureza en su matrimonio, y bueno, aquellos que tienen el don de continencia, que se guarden para el Señor, porque es mejor servirle al Señor de esa manera. Bueno, Ignacio de Antioquía básicamente escribe todos estos tratados. Y bueno, y ya cuando llega a su martirio, bueno, se tiene que parar enfrente a Trajano. Híjoles, lo voy a estar citando a Trajano en la persecución, pero Trajano fue un emperador romano, fue uno de los más sanguinarios en cuanto al trato y la matanza de los cristianos, ¿no? Y precisamente Ignacio de Antioquía llega enfrente de Trajano y empiezan un diálogo que quedó registrado, o sea, un diálogo que queda registrado para nuestras memorias, y dicho diálogo lo tengo también en estos escritos, y de la mejor traducción, como les acabo de decir. Quiero leer textualmente lo que se dijeron Trajano y lo que se dijo Ignacio de Antioquía. Bueno, creo que Ignacio, híjoles,
fue un hombre sumamente tremendo. O sea, yo cuando leo, por eso a mí me encanta muchísimo la vida de los padres apostólicos o los padres apologistas, porque era un nivel extraordinariamente tremendo. Por ejemplo, el diálogo que se desarrolló entre ellos fue el siguiente. Cuando estaba ante Trajano. Venido pues a presencia del emperador Trajano, preguntándole ¿quién eres tú, demonio mísero? O sea, diciéndole a Policarpo, demonio mísero, que te empeñas en transgredir mis mandamientos, después de persuadir a los demás que hagan lo mismo, para que miserablemente perezcan. Respondiendo Ignacio de Antioquía, nadie puede llamar demonio mísero al portador de Dios, siendo así que los demonios se apartan de los siervos de Dios. Mas si me llamas así porque soy odioso a los demonios y malo contra ellos, estoy de acuerdo contigo. Porque teniendo conmigo a Cristo, Rey Celeste, deshago todas las acechanzas de los demonios. Y replicó Trajano, ¿y quién es el portador de Dios? Respondió Ignacio, el que lleva a Cristo en su pecho. Dijo Trajano, bien, ¿y no crees tú que también nosotros llevamos en el alma a nuestros dioses, a los que tenemos por aliados contra nuestros enemigos? Replicó Ignacio, te equivocas, dando nombre de dioses a los demonios de las naciones, porque no hay más que un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar en cuanto ello se contiene, y un solo Jesucristo, de cuya amistad ojalá logre yo y gozaré. Y dijo Trajano, ¿te refieres a aquel que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Dijo Ignacio, me refiero al que clavó en lo alto de la cruz mi pecado y al inventor del pecado y condenó a todo aquel demoníaco, extravio y maldad a estar bajo los pies de los que llevan en su corazón. Dijo Trajano en conclusión, ¿tú llevas a Cristo dentro de ti mismo? Respondió Ignacio, sí, porque está escrito, habitaré en medio de ellos y entre ellos me pasearé. Entonces Trajano pronunció esta sentencia, vándanos que Ignacio, que dice llevar dentro de sí al crucificado, se ha conducido atado por soldados y a la gran Roma para ser devorado por las fieras para diversión del pueblo. Habiendo el santo mártir oído esa sentencia, exclamó lleno de júbilo. Al escuchar la sentencia y el martirio que se le iba a dar, dijo, gracias te doy, Señor, porque te has dignado honrarme con amor perfecto hacia ti, concediéndome ser atado como tu apóstol Pablo con cadenas de hierro. Dichas estas palabras, habiendo ceñido con alegría las cadenas, después de que primero hubo rogado por su iglesia y encomendándole con lágrimas al Señor, como un ilustre carnero que marcha en la cabeza de un hermoso rebaño, fue arrebatado por una guardia de feroces y crueles soldados que habían de conducirle a su paso de las fieras carnívoras. Yo no sé, pero yo me quedo sin palabras cuando cito a estos hombres. O sea, me conmueve mucho y me llena de reverencia al ver estos hombres cómo se enfrentaron al mismo diablo y a sus representantes mismos. O sea, pararse frente a Trajano. O sea, si ustedes pueden conocer el contexto histórico que yo sé, pueden darle el peso. Pueden darle el peso tremendo. Porque pararse ante Trajano, híjoles, no era cualquier cosa. Las naciones le tenían pavor. Y vaya, Ignacio se para frente a él y le dice, tú eres un adorador del demonio y los dioses que tienes son demonios. O sea, con qué valentía del Señor se para Ignacio y no le teme al siervo de Satanás. Y no le teme a aquel emperador que sabe que lo va a matar de la manera más terrible. Y no duda en su fe. Y cuando escucha la sentencia que tenía que ser devorado por fieras, este hombre se alegra, Ignacio, y dice, Señor, te doy gracias porque voy a padecer como uno de los tuyos. Y llora, y no llora porque iba a ser martirizado, y llora porque la iglesia se iba a quedar. Porque al cargo que no sabía qué iba a hacer de la iglesia, y él llora por la iglesia. No llora por su vida, no llora por su muerte, sino llora por la iglesia. Esta era la talla de estos varones.
Esto era el nivel de vida, esto era el nivel de fe, esta era la determinación de los padres apostólicos. Y bueno, por eso yo les digo que para mí lo personal, algunos escritos que tuvo que haber entrado dentro del canon bíblico, no entraron, bueno, esto ya fue decisión del canon, pero bueno, son escritos que tremendamente pudieron haber entrado. Y bueno, y esto nos hace ver realmente que la iglesia en los primeros siglos tuvo una vida de una fe inquebrantable, ¿no? Que en pleno siglo XXI creo que necesitamos imitar de una manera urgente en muchas áreas. El tiempo que estamos viviendo podemos decir es un tiempo definitorio, pero no es ni siquiera la luz ni la sombra de lo que fue verdaderamente el cristianismo de esa época. Y bueno, voy a estar citando algunos otros escritos de los padres apostólicos posteriormente. Ahorita mismo citaré un documento que es sumamente interesante e importantísimo, la Didache. Bueno, se escribe la Didache, pero se pronuncia la Didache. O dicho de otra manera, la enseñanza del Señor Jesús a las naciones por medio de los apóstoles. Este sería el nombre más largo, pero bueno, se redujo a la palabra enseñanza, que es la Didache. La Didache, híjoles, fue un escrito sumamente importante, escrita probablemente a mediados del primer siglo. Esto quiere decir en la época de los apóstoles. No se sabe nada de su autor, es anónima, la Didache es anónima. Sus orígenes muy probable de Siria o de una región cercana de Siria. Bueno, documento histórico muy importante. Tuvo una amplia aceptación y circulación en la iglesia de los primeros siglos. Por ejemplo, Orígenes, Atanasio y Eusebio, que fueron padres de la iglesia, la emplearon o la utilizaron en sus enseñanzas. ¿No? Es un documento muy importante que se usó en la lectura de las iglesias de los primeros siglos, principalmente en el primer y segundo siglo. Y bueno, fue un documento que se sabe principalmente por dos razones. Una, por los escritos que encontramos en los padres de la iglesia, y otra es que a finales del siglo XIX fue redescubierta y despertó el interés de los académicos. Se encontraron versiones y fragmentos en lenguas, por ejemplo, copta, siriaca, georgiana, latina y árabe. Se encontraron estas versiones y bueno, estas versiones vuelven y este descubrimiento amplio vuelve a recuperar el interés de los académicos a partir del siglo XIX hasta nuestro tiempo, ¿no? Hoy en día habla de la Didache o de la Didache, bueno, es muy poco porque casi nadie conoce el documento o nadie lo ha estudiado. Yo tengo la dicha de tener el documento y en la traducción más íntegra. Y bueno, la Didache, ¿de qué se compone? ¿Por qué es tan importante? Bueno, principalmente se divide en 16 capítulos. Sus primeros 6 capítulos habla sobre dos caminos. Los primeros 6 capítulos habla sobre dos caminos, haciendo énfasis precisamente algunas enseñanzas del Señor acerca de aquel camino angosto, del camino amplio, aquel camino del amor y la envidia, y bueno, dando ciertas alternativas a los dos caminos. En esto se trata precisamente la Didache, acerca de los dos caminos. Y bueno, también habla sobre prácticas muy importantes cristianas tempranas del primer siglo. Por ejemplo, la Didache habla acerca del bautismo. ¿Cómo era el bautismo o cómo tendría que ser el bautismo? Bueno, el bautismo, por ejemplo, quiero citar la Didache, textualmente voy a citar la Didache, y dice lo siguiente, respecto al bautismo, bautizar de esta manera. Dichas con anterioridad, todas estas cosas con anterioridad, o sea, se refería precisamente a las palabras de Jesús y de los apóstoles. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieses ni una ni otra, derrama 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautizo, ayune el que bautiza y el bautizando, y algunos otros, si pueden. Al bautizando, le mandarás ayunar 1 o 2 días antes. O sea, el que se bautiza tiene que ayunar 1 o 2 días antes. Esto es la Didache. Bueno, dentro de estas prácticas hay algo que me llama mucho la atención. Dice agua fría, agua caliente, pero dice algo muy importante. Si no tuviese, dice, rocía, dice, derrama 3 veces agua sobre la cabeza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, muchos podrían decir, y he dicho, y bueno, han dicho, yo he visto, que algunos que han a estudiar la Didache, porque no han estudiado la Didache de manera completa,
Dicen que es apócrifa y no es verdadera. Bueno, tendría uno que estudiar a profundidad la Didache para ver si es apócrifa o no. En este texto muchos han dicho, es apócrifa porque, bueno, dice que rocé sobre la cabeza 3 veces. Bueno, debemos recordar que habían regiones en esa época que eran desérticas, o sea, creyentes que habían nacido, bueno, creyentes que se habían convertido en zonas desérticas y que no había lujo de agua. Y bueno, pero anhelaban el bautizo y no tenía por qué detenérseles. Y bueno, al no haber agua, era una de las zonas que se le permitía precisamente el rozamiento sobre las cabezas. Es una tradición que ha llegado a una iglesia tradicional, pero esto no quiere decir que la Didache dijera que tendría que ser así, sino que dice con agua viva, o agua fría, o agua caliente. En lugares donde había abundante agua, bueno, tenían que sumergirse completamente, y la Didache lo dice también más adelante. Pero bueno, en este caso había una excepción en aquellas regiones desérticas. Entonces tendría uno que estudiar la Didache, si es apócrifa o no. Bueno, en lo personal dudo mucho que sea apócrifa, no entra en el canon, estuvo rondando el canon bíblico. Y bueno, tiene muchas de las enseñanzas de los apóstoles. Se piensa precisamente que fue escrita por los apóstoles. Es un escrito, se dice que son enseñanzas de los apóstoles. Y bueno, si uno lee la Didache completa, sí hay mucho de las enseñanzas de los apóstoles ahí, del mismo Señor Jesús. Y bueno, del autor no se sabe nada, es anónimo. Y es ahí, bueno, la curiosidad, ¿no?, de saber quién fue el autor. Bueno, no se sabe quién fue el autor de la Didache. Y bueno, también habla acerca de los apóstoles y profetas, y acerca de alerta de los falsarios. Bueno, yo puedo decírselos con mis propias palabras. Bueno, he leído la Didache, pero bueno, quiero leérselos textualmente lo que es acerca de los falsarios. Por ejemplo, él dice lo siguiente: el apóstol no permanecerá entre vosotros sino un solo día. Si hubiese necesidad otro día, pero si permaneciere 3 días, es un falso profeta. Al salir de entre vosotros, el apóstol no ha de tomar nada consigo, si no fuese pan hasta su nuevo alojamiento. Mas si pidiese dinero, es un falso profeta. O sea, aquí la Didache habla acerca alerta acerca de los falsarios, aquellos que dicen que permanecieran más de 3 días en algún lugar cristiano, que decir que era falso, o si pidiese dinero, igual era un hombre falso. Igual habla acerca de los falsos, habla de los apóstoles y profetas. Dice: así pues, al que viniera a vosotros y os enseñare todo lo antedicho, recibirle. Mas si extraviado el maestro mismo os enseñase otra doctrina para vuestra disolución, no lo recibáis. Al que enseñase, en cambio, para aumentar vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibirle como al Señor. Respecto a los apóstoles y profetas, procederéis conforme a la doctrina del Evangelio. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como al Señor. Esto era la Didache en cuanto al recibimiento de los hermanos y los apóstoles. Y bueno, también habla acerca del Señor y entre otras muchas enseñanzas. La Didache, bueno, es un documento muy importante que la iglesia hoy en día, bueno, desconoce. La iglesia cristiana desconoce. Bueno, es un documento que debe de despertar interés en los académicos. Bueno, la iglesia en general, bueno, quizás no le interese mucho, pues bueno, es un documento bueno, lo personal que lo he leído y es muy, muy, muy interesante. El pastor de Hermas, es el siguiente documento que quiero leerles de la época de la patrística. El pastor de Hermas, creo que fue el último libro que leí de los padres apostólicos. Me parece que sí fue el último libro que leí. En lo personal, no me dejó buen sabor de boca. No quiero decir con esto que sea apócrifo, pero en lo personal creo que hay cosas innecesarias que tuvieron que haber escrito ahí. Me refiero a que innecesarias en el aspecto que se repite mucho de lo que ya había en los evangelios. Y algo que me llama muchísimo la atención es que es enseñada supuestamente por el mismo Señor Jesús. Yo en lo personal dudo mucho de su autenticidad. Bueno, yo no soy más pensador que un padre apostólico, ¿verdad? Pero muchos padres apostólicos lo aceptaron como escritura bíblica, ¿no? Bueno, entonces, ahorita voy desarrollando el pastor de Hermas y ustedes, bueno, van a sacar sus propias conclusiones igual. El pastor de Hermas fue escrita a mediados del segundo siglo, según las fuentes más confiables. A este tratado se le llama el título... se le da el título de primer libro. Debemos recordar, bueno, lo que ya les he estado citando fueron puras cartas: las cartas de Clemente, las cartas de Policarpo, las cartas de los otros apóstoles, de Ignacio de Antioquía, Papías y bueno, otros padres apostólicos, Cipriano de Cartago, escribieron cartas. Pero bueno,
En este caso ya es un libro oficial. Los padres apostólicos ya le dan oficial el nombre como un libro. ¿Por qué? Porque es un libro ya más completo. Porque ya trae retórica, ya contiene visiones, ya tiene parábolas. Es un libro muy completo y es un libro un poco más extenso que quizás que algunos escritos apostólicos. Y bueno, a él se le da ese título de libro precisamente por lo que acabo de decir y por las interpretaciones que hay en ellas. Va a decir doctores de la iglesia, la citan mucho. Por ejemplo, Ireneo de León la acepta como escritura bíblica. Clemente de Alejandría la cita en sus apologías, precisamente con Estromata, en su apología. Bueno, lo cita Pastor de Hermas como escritura, al igual que Orígenes. Atanasio tiene un gran estima en el texto. Atanasio, un padre apostólico, también tiene un gran estima del texto. Entonces, los padres apostólicos la aceptaron, Ireneo de León la acepta como escritura. ¿Por qué se le da este título de Pastor de Hermas? Bueno, precisamente porque Hermas es el que es instruido por el pastor. El pastor se interpreta que es Jesús. Entonces, por eso se le da este título. Se cree que el Hermas que aparece en Romanos capítulo 16, versículo 14, es el Hermas de este escrito, de este tratado. A los académicos e historiadores no les cuadra el dato, no les da los números, así que por lo tanto descartan en su mayoría que fuera el mismo Hermas. Pero bueno, el apóstol Pablo cita a un Hermas en dicho texto. El libro de Pastor de Hermas se divide en 3 partes. Por ejemplo, la primera parte se divide son visiones, la segunda parte son mandamientos y la tercera parte son comparaciones o parábolas. En esto se divide el Pastor de Hermas en 3 partes, ¿no? Primer parte, Hermas va a tener una serie de visiones que posteriormente se le da la interpretación por medio de una anciana. Él tiene una visión y bueno, se le aparece una anciana y empieza a darle interpretación de las visiones que él va teniendo, y posteriormente de algunas visiones esta anciana se vuelve joven, representando según a la iglesia, ¿no? La iglesia vieja que se renueva y se rejuvenece por medio de la fe y la santidad de los creyentes. Bueno, les estoy hablando en general. Necesitan leer las visiones que tiene Hermas para entender un poco más a profundidad el texto, pero bueno, hablando ya generalmente, bueno, él tiene esta interpretación por una anciana que posteriormente se vuelve joven. Ya he hablado mucho y bueno, se me seca la garganta. Seguimos adelante. En la segunda parte, ya en su quinta visión, se le acerca un varón de aspecto glorioso, con arreos de un pastor o de pastor, que a continuación le da una serie de mandamientos. Y aquí entra ya la segunda parte del libro. O sea, en su quinta visión se le aparece un varón de un aspecto glorioso y con arres de pastor. Y bueno, este pastor empieza ya a darle una serie de mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento noveno dice lo siguiente: no dudar de la oración. Me dijo: arranca de ti toda duda y no vaciles nada absolutamente en pedir al Señor, diciendo dentro de ti: ¿cómo puedo pedir ni recibir nada del Señor habiendo cometido contra Él tan grandes pecados? No discurras así, sino conviértete de todo corazón al Señor y pídele sin vacilación, y experimentarás su gran misericordia, y no haya miedo que te abandone, sino que cumplirá la petición de tu alma, porque no es el Señor como los hombres, que guardan rencor, sino que Él no es rencoroso. Antes se compadece de la hechura de sus manos. Por tu parte, pues, purifica tu corazón de todas las vanidades de ese siglo y de todas las palabras que anteriormente te fueran dichas, y pídele al Señor y lo recibirás, porque no te verás defraudado de ninguna de sus peticiones cuando le pidas al Señor sin vacilación. Mas si durares en tu corazón, nada recibirás en cuanto pidieres, porque los que dudan de Dios son dobles de alma y nada absolutamente obtienen de cuando piden. Mas los sencillos en la fe piden con confianza en el Señor y reciben porque piden sin vacilación, sin dudar, sin dar lugar a alguna duda. Porque todos hombres doble alma no se arrepiente, difícilmente se salvará. Y sigue diciendo el noveno mandamiento. Es un mandamiento un poco largo, pero bueno, esto habla precisamente que no debemos dudar en cuanto a la oración. Es un mandamiento que no debemos dudar, y entre otros más mandamientos que aparecen en el libro del Pastor de Hermas. Y tercera parte, bueno, las enseñanzas por medio de comparaciones y parábolas. Y como yo decía hace unos minutos, en su mayoría ya muy similares a las enseñanzas de Jesús registradas en los evangelios canónicos. Por ejemplo, la parábola del esclavo y la viña. Es una parábola que le enseña el pastor
a Hermas, la parábola del esclavo y la viña. Bueno, esta parábola se refiere, no lo voy a leer textualmente porque es un poco larga, pero bueno, él dice que el dueño de la viña deja a uno de sus esclavos a cargo de la viña, puesto que el dueño va a salir de viaje. Bueno, se le encarga que se la cuide. Bueno, el esclavo se queda y al ver la viña que se empieza a montar, empieza a crecer y empieza a llenarse de hierbas malas, el esclavo empieza a meter mano en la viña, empieza a limpiarla y a dejarla hermosa, cuanto mucho antes nadie había hecho, y regresa el dueño de la viña y ve el trabajo que ha hecho el esclavo. Pero bueno, para esto el dueño le había dicho que si el esclavo cuidaba bien de su viña, no solamente estaría agradecido con él, sino que le daría la libertad. Y bueno, el esclavo con mucho ánimo empieza a limpiar la viña, y al regresar el dueño se sorprende a ver la viña totalmente limpia y en un aspecto hermoso. Y no solamente se alegra y no solamente le da su libertad, sino lo hace heredero juntamente con sus hijos, ¿no? Y llama a sus amistades para mostrarles y presumirles dicha viña hermosa, ¿no? Esto trata esta parábola, y es una parábola que vemos en los evangelios dichas por Jesús, y entre estas otras parábolas que aparecen en los evangelios canónicos. Bueno, en lo personal digo, no me dejó un buen sabor de boca, porque hay cosas que para mí en lo personal ya no me cuadran. Luego repetir, los padres apostólicos lo citan como escritura más Ireneo de León, pero bueno, yo en lo personal creo, y es uno de los puntos más fuertes que digo que quizás puede ser apócrifo, es a un título personal que puede ser apócrifo. ¿Por qué? Porque debo recordar que todas las enseñanzas que dejó Jesús, bueno, se las dejó a los apóstoles, y a Pablo se las dejó precisamente a través de inspiración del Espíritu Santo. No vemos ya en el Nuevo Testamento que Jesús haya venido nuevamente a enseñar a otro hombre. Esto ya está fuera de las escrituras apostólicas y está fuera ya del Nuevo Testamento, y que aparece en aquí el libro de Hermas, que es enseñado directamente por el Señor. En esa parte creo que tiene un peso en lo personal muy fuerte para decir que es apócrifa. No sé, quizás me estoy equivocando, quizás sea una carta realmente inspirada por el Señor, o que no entró en el canon, pero fue apostólica. Pero es de las cartas de los padres apostólicos donde sí he podido leer un poco. Las demás cartas realmente es maravilloso leerlas, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al pastor de Hermas. La carta de Bernabé es otro escrito apostólico, escrito en la época de los apóstoles. Bueno, es un escrito que rondó el canon bíblico. Esto sí estuvo en duda si entraba en el canon bíblico, ¿no? Imagínense. Y bueno, al fin de cuentas lo entró en el canon bíblico. Lo citan como escritura también, por ejemplo, como Clemente, Alejandría, Orígenes y Eusebio de Cesarea. En cambio, San Jerónimo afirma que es un escrito apócrifo. San Jerónimo sí dice que es un escrito apócrifo, mientras otros padres apostólicos dicen que es escritura bíblica. No se sabe nada del autor, y bueno, de su composición se piensa que fue entre el año 96 y el año 98 la composición de este libro. Es un gran conocedor del Antiguo Testamento. Es más, el Antiguo Testamento lo cita y lo emplea aún en retórica. O sea, él es tan conocedor del Antiguo Testamento que se da el lujo de citarla aún en retórica, ¿no? Hacer este trabajo pues es muy difícil. Por ejemplo, en su capítulo 2 habla sobre algo muy, muy interesante. Se los voy a leer textualmente. Contra los sacrificios judaicos. Siendo pues malos los días, y como el mismo que obra tiene el poder, debemos, atendiendo a nosotros mismos, inquirir las justificaciones del Señor. Ahora pues, ayudadores de nuestra fe son el temor y la paciencia, y de nuestros aliados en la lucha, la longanimidad y la continencia. Como estas virtudes están firmes en todo lo que atañe santamente al Señor, regocíjese con ella la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento. Nos ha manifestado en efecto el Señor por medio de todos sus profetas, que no tienen necesidad ni de sacrificio, ni de holocausto, ni de ofrendas, diciendo en una ocasión, que se me dé a mí de las muchedumbres de vuestros sacrificios. Dice el Señor, harto estoy de vuestros holocaustos, no quiero el cebo de vuestros corderos, ni la sangre de vuestros toros y machos cabríos, ni aun cuando vengáis a ser vistos de mí, porque ¿quién requirió todo eso de vuestras manos? No volváis a pisar mi atrio. Y en otra ocasión, si me ofrecieren una novilla, es cosa vana. El incienso, mesa de abominación, vuestras neomenencias y vuestros sábados no los aguanto. Les digo, es un gran conocedor del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en otro texto de su carta, habla en su exposición de Josué, David e Isaías, diciendo que hablan sobre Jesús, tipología de Jesús, entre otros temas. Esto es la carta de Bernabé. La carta de Bernabé
es un escrito precisamente que no se sabe nada del autor. Algunos piensan que pudo haber sido aquel Bernabé que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, y es muy dudoso. Por la fecha y por el nombre del autor, se piensa que coinciden con este Bernabé, pero bueno, no están seguros que realmente haya sido Bernabé, el misionero. Y bueno, esto es lo que podemos ver en la carta de Bernabé a grandes rasgos. Les invitaría a que también leyeran la carta a Bernabé para que pudiesen entender el contexto completo. Y bueno, también está la carta a Diogneto. Es una carta muy interesante también. El autor de dicha carta es anónimo. Tristemente también no se conserva el autor. Son cartas muy antiguas. Imagínense el tiempo de los apóstoles, ¿no? No se conserva el nombre de esta carta, y es común a un escrito bíblico. Por ejemplo, el libro de los Hebreos es anónimo, o sea, no hay autor como tal definido, y por mucho tiempo se ha discutido entre los tres posibles escritores. Pero bueno, y esto pasó con estas cartas porque son escritos muy antiguos, ¿no? Pero bueno, la carta de Diogneto es lo mismo, que no se encuentra el autor, es anónimo, mientras que Diogneto, por sus preguntas que plantea, seguramente es un helenista. Por las preguntas que él hace, es un gran conocedor. Es un hombre de mundo, es un hombre que conoce la cultura griega, la filosofía griega, el paganismo, la cultura romana, la tradición y religión romana. Es un hombre de mucho mundo, y es un hombre muy académico, ¿no? Y bueno, el tipo de preguntas que él hace. Necesitamos leer la carta de Diogneto para entender las preguntas que él hace. Y bueno, Marco Aurelio, uno de los grandes perseguidores también y sanguinarios emperadores hacia el cristianismo, él escribe un libro que se llama Meditaciones, y ustedes también pueden adquirirlo. Se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Y bueno, en su libro precisamente cita a su maestro, y su maestro es llamado Diogneto. O sea, su maestro de Marco Aurelio se llamaba Diogneto. Se piensa que fue esta mente brillante al que va a dirigir a la carta, ¿no? La carta que escribe posiblemente algún padre apostólico, posiblemente algún apologista griego cristiano, que escribe la carta. Posiblemente es un alma griega. El autor es un alma griega, es una persona que conoce muy bien la religión pagana, conoce la filosofía griega, conoce la cultura helenística, porque bueno, y sobre todo la vida cristiana. Es un alma cristiana que conoce muy bien todos estos temas, y bueno, es una mente brillante también al responderle a otra mente brillante. Entonces, se piensa que, bueno, por todos los indicios que aparecen, y cuando uno lee la carta da mucha luz a que los dos eran conocedores del helenismo, y uno estaba interesado en conocer el cristianismo, y el otro, al conocerlo perfectamente, bueno, les da una respuesta sumamente interesante. Ustedes leen la carta de Diogneto, híjoles, es un asunto muy interesante, muy bueno. Por ejemplo, Daniel Ruiz Bueno, el que les acabo de decir que es de las mejores traducciones de los padres apostólicos, dice acerca de este tratado, de la carta de Diogneto: tal es esta joya de la primitiva literatura cristiana, ¿no? Él hace este comentario de la carta de Diogneto. Por ejemplo, Diogneto pregunta, entre tantas de sus preguntas, de dónde es el origen del cristianismo, a lo cual el autor contesta. Por ejemplo, quiero citar textualmente lo que dice el autor, la carta a Diogneto. El autor de la carta le contesta lo siguiente: porque como dije, no es invención terrena lo que a ellos les fue entregada, ni tienen por digno de guardarse tan escrupulosamente un pensamiento mortal, ni son misterios humanos los que se le han sido confiados para administrar, sino que el mismo verdadero Dios omnipotente, creador del universo e invisible, el mismo desde el cielo asentó y confirmó en sus corazones la verdad y la palabra santa e incomprensible a los hombres. No envió, como alguien pudiese imaginar, a alguno de sus servidores, o un ángel o príncipe, alguno de los que gobiernan las cosas terrestres, u otro de los que tienen confiada la administración de los cielos, sino al mismo artífice y creador del universo, por quien creó los cielos. Porque quien encerró al mar en sus propios límites, aquel cuyos misterios guardan fielmente todos los elementos, de cuya mano recibió el sol las medidas que ha de guardar en sus carreras del día, a quien obedece la luna cuando la manda a lucir durante la noche, a quien obedecen las estrellas que forman el séquito de la luna,
de la luna en su carrera, a quien en fin, por quien todo fue ordenado y definido y sometido los cielos y cuando los cielos se contiene, la tierra en cuanto la tierra existe, el mar en cuanto el mar se mueve, el aire, el abismo, lo que está en lo alto, lo que está en lo profundo, lo que mora en medio de uno y otro a este le envió. Y sigue diciendo, o sea, una respuesta un poco larga y así de este tipo, bueno, el escritor de la carta de Diogneto empieza a escribir a Diogneto. Diogneto es un alma inquieta que le llama muchísimo la atención porque el cristiano en esa época, a pesar de la persecución, a pesar de, y esto nos da luz al contexto si lo leemos, a pesar de todo lo que pasa en el cristianismo, es un asunto que va creciendo, es una religión fuerte, es una nueva creencia que está tan unida que se basa sobre el amor y sobre la vida santa. Y es muchísima la atención sobre esto y probablemente puede decir que Diogneto se convirtiera al Señor, muy probablemente, no se sabe, pero muy probablemente si tenía esas inquietudes porque había nacido esta inquietud en su alma y bueno, muy probablemente se pudo haber convertido al Señor, no estamos seguros. Otra de las cosas que le escribe a Diogneto es sobre el amor a Dios, diciendo que es la esencia de la nueva religión y entre otras muchas cosas. Entonces, esto es lo que encontramos en el escrito de la carta de Diogneto, bueno, y entre otras cosas más. Como les dije, solamente estamos dando unas pequeñas pinceladas a cada autor, a cada obra. Y bueno, vamos a terminar con el último que quiero citar. No quiero decir que estos sean todos los escritos, hay muchos más que tristemente tuve que elegir entre quiénes citar y quiénes no. Bueno, y tomé de las cartas más célebres y las más reconocidas, o de las que más se conocen quizás. Y bueno, termino con fragmentos de Papías. Fragmentos de Papías, bueno, Papías, según la fuente del primer historiador de la iglesia, el primer historiador de la iglesia, estoy hablando sobre la época de los padres apologistas, es Eusebio de Cesarea, es el primer historiador de la iglesia, y bueno, en su fuente, él dice que fue oyente o discípulo del apóstol Pablo y compañero de Policarpo. Ya hemos citado a Policarpo anteriormente, él fue un oyente directo del apóstol Pablo y compañero de Policarpo. Fue obispo de Hierápolis en Frigia, él fue un obispo de esa ciudad. Y bueno, él fue uno de los primeros exegetas cristianos, de los que empezaron a extender y a realizar la exégesis cristiana, ¿no? La ciencia bíblica más profunda en teología que pueda existir. Papías fue el primer gran exegeta o uno de los primeros. Escribió sus 5 libros, sobre exégesis cristiana a mediados del segundo siglo. Y libros, por cierto, titulados Explicaciones de sentencias del Señor. De esto se tratan los 5 libros de exégesis de Papías, Explicaciones de sentencias del Señor. Según el mismo Eusebio, él ya había leído todos los escritos, ya había leído todos los escritos de Papías, y es por él que nos llega a nuestra época al citar los fragmentos de Papías. Los documentos de Papías se perdieron, no hay ningún texto de Papías ya, pero son los fragmentos que nos han llegado por manos de Eusebio de Cesarea a nuestros tiempos. De ahí viene el título Fragmentos de Papías, porque solamente nos llegaron fragmentos de sus escritos. Entonces, esto es lo que vemos hoy en día los padres apostólicos, que solamente tenemos pequeños fragmentos. Y por ejemplo, uno de los fragmentos que nos ha llegado hoy en día es ese fragmento que conserva diciendo donde habla sobre el castigo de Judas Iscariote, ¿no? Por ejemplo, quiero citar lo que él dice textualmente acerca del juicio de Judas Iscariote. Él dice: como ejemplo grande de impiedad anduvo en este mundo Judas, quien llegó a hincharse de tal modo en su carne que no podía pasar ni siquiera por donde pasa fácilmente un carro, y no solo un cuerpo, mas ni siquiera la mole sola de su cabeza, porque dicen que los párpados de sus ojos se hincharon tan enormemente que ni él mismo podía absolutamente ver la luz, ni era posible verle los ojos aún con exilio de un anteojo de médico. A tal profundidad estaba de la superficie exterior, y después de muchos tormentos y castigos murió, como dicen, en un lugar de su propiedad que dejó despoblado y desierto hasta el presente a causa del mal olor. Es más, hasta el día de hoy no puede pasar cerca de aquel lugar si no se tapa las narices con la mano. Tan enorme fue la putrefacción que se derramó en la carne de su carne sobre esta tierra. Lo que cita Papías es sumamente interesante. Él habla sobre aquel lugar, aquel campo donde se ahorca a Judas. Y bueno, él dice que se hincharon tanto los ojos que no se le podían ver los ojos.
y que su pudrición, bueno, eso lo dice la Biblia, de aquel lugar se putrefactó. Pero algo interesante que dice aquí Papías, y es una fuente de primera mano, que después de tantos días aquel lugar todavía seguía apestando de putrefacción, aún no estando su cuerpo. Dice, tan grande fue la impiedad de este hombre que sufrió esa putrefacción, ¿no? No fue pequeña cosa que le haya entregado y traicionado al Señor Jesús. No, entonces, a grandes rasgos, estos serían escritos de los padres apostólicos, hombres y escritos que fueron contemporáneos con los apóstoles. Podría seguir hablando sobre grandes hombres, por ejemplo sobre Ignacio, sobre Cipriano de Cartago, podría seguir hablando sobre grandes otros escritos, pero bueno, desgraciadamente el tiempo ya no nos da. La siguiente semana estaremos hablando ya sobre los otros dos partes que que verán que contiene la época de los padres apostólicos, que sería padres apologistas griegos y doctores de la iglesia. Esto estaremos hablando la siguiente semana. Y bueno, con eso vamos para terminar este estudio. Espero que haya sido de muchísima bendición. Para mí ha sido un placer, ha sido un gusto poder transmitir el poco conocimiento que tengo de estos hombres. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.